Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Muchos conversaban y discutían. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo eso ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos la apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece, el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor, se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En la primera lectura continuamos Hechos de los Apóstoles, todo este tiempo de Pascua. Y hoy, después de haber visto el inicio no lo vemos, lo veremos el día de Pentecostés, después de haber visto esa predicación y esos primeros bautizos, esos 3.000 que se añaden a la comunidad, la Iglesia vuelve a la, entre comillas, normalidad, una normalidad que no sabe cómo es porque está empezando. Y dice que Pedro y Juan suben al templo, a la oración de la hora nona, lo que llamamos, hacia las 3 de la tarde, o sea, después del mediodía, la tercera hora. Todavía la Iglesia, no sabe bien cómo actuar. Poco a poco entenderá muchas más cosas, como que el templo ya no tiene ningún sentido, pero no lo entiende de momento, que aquello de que en el momento de la muerte de Cristo se rasga el velo del templo, que ahí desaparece esa presencia de Dios. Hay cosas que todavía les cuesta entender, irán entendiendo, pero les cuesta. Nosotros tenemos la ventaja de 2000 años de experiencia de la Iglesia, que ya nos ha enseñado muchísimas cosas que no eran tan evidentes para los primeros cristianos. Y el caso es que van al templo a orar y se encuentran con este lisiado de nacimiento. Allí en la puerta hermosa pide limosna.
Y Pedro y Juan no le dan limosna. Dice, lo que tenemos te damos. Así que en nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Aquí hay una diferencia radical entre los milagros que hacía Jesús y los que hace la Iglesia, los que hacen los apóstoles. Los de Cristo los hacía por su propio poder. Él decía, levántate y anda. Aquí no, aquí en nombre de Jesús el Nazareno. O sea, aquí se invoca a Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, para que sea Él el que haga el milagro. Así que lo hacen los apóstoles, pero es Cristo que lo hace por medio de los apóstoles. Lo levantan a mano derecha, se incorpora. Y la gente empieza a ver, la gente de Jerusalén empieza con la mosca tras la oreja. ¿Quiénes son estos? Han matado a Cristo. Parece que todo aquello ya había desaparecido, pero sus discípulos empiezan a actuar y actúan así. Y todo eso hará que mucha gente empiece a cuestionarse muchas cosas. Pero eso lo iremos viendo más adelante en Hechos de los Apóstoles. Mientras que en el Evangelio toda la semana iremos viendo y estamos viendo apariciones de Jesús, hoy a los discípulos de Emaús. Jesús que se presenta, pero no se hace identificar. O sea, se presenta como si fuera otro. Y habla con ellos por el camino y va desde Jerusalén hasta Emaús, más o menos unos 11 kilómetros. A pie podemos calcular, pues un par de horas y media más o menos debían hacer para llegar hasta allí. Y van hablando de todo y Jesús pregunta y ellos que son discípulos responden. ¿Que no te has enterado lo de Jesús, que ha muerto? Esto es el domingo de la resurrección. Jesús, sí, unas mujeres nos han dicho que han visto unos ángeles, que han dicho que ha resucitado, pero no y tal. Pero no lo han visto a Él. Y es muy curioso toda la escena, porque en la escena Jesús empieza a hablar del Antiguo Testamento, lo que decían las Escrituras sobre Él. Y les hace una catequesis. En el fondo es una catequesis que nosotros hemos recibido, si os habéis fijado bien, los que venís misa cada día durante todo el periodo de Cuaresma, con las profecías sobre Cristo y sobre su pasión, lo que tenía que sufrir como el justo. Llegan, y lo curioso también es que cuando acaban de hablar de Jesús, los discípulos de Emaús dicen, esperábamos que Él fuese quien liberase a Israel. Todavía pensaban en el Mesías político. Y eso era un error muy común, hasta los apóstoles lo habían tenido. Y todo eso tendrá que ser purificado. Jesucristo es el Mesías, sí, pero no viene a salvar de los romanos, viene a salvar del pecado y de la muerte, para vivir en la gracia y para entrar en el reino de los cielos. El caso es que lo invitan a cenar y a dormir con ellos, ya que se hace tarde. Y dice que lo reconocen en el partir el pan. Jesús, cuando coge el pan, lo bendice, lo parte y lo da, reconocen que es Jesús y desaparece. Corriendo se vuelven a hacer los 11 kilómetros hasta Jerusalén. Y lo curioso, dicen los apóstoles, Jesucristo ha resucitado. Ellos van a anunciar que lo han visto resucitado, dicen los apóstoles. Es que ya lo ha visto Pedro. Se ha aparecido primero a Pedro. Pedro que ha resucitado. Y entonces ellos empiezan a explicar. Y nosotros lo hemos visto y tal. Y explican la cosa y acabada de explicar, es como acaba hoy, pero continúa que se les aparece Jesús a todos ellos allí en medio. Es ese domingo especialísimo en el que hay tantas y tantas apariciones, donde hay la alegría de la resurrección y donde aquellos que son los más empeñados en la fe lo ven desde ese primer domingo. Para nosotros nos hace entender la importancia de lo que es la resurrección. No es una mentalidad simplemente de decir, se lo inventan los apóstoles. No, fue la gasolina que echó nuestro Señor para que la Iglesia pudiese empezar a andar. Esa
junto con el don del Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después, pero en estos 40 días de apariciones les va preparando a lo que es esa iglesia que ha de nacer, ha de salir fuera y ha de ser la que evangelice el mundo, esa iglesia que llega hasta nosotros. Y también nosotros en nuestra época nos toca seguir el Evangelio y evangelizar cada uno en la medida de lo posible.